Queremos recordarte que si tienes una necesidad específica, puedes llamar al número de teléfono 4028-7989. Recordemos lo que dice la Biblia: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Eclesiastés 11, del 1 al 2. Te recordamos que en la iglesia todos los días puedes llevar tus diezmos y ofrendas y depositarlo en el buzón. Consulta al número 4028-7989 para saber qué día especial habrá un anciano orando por las mismas. O puedes hacer tus depósitos en las cuentas que aparecen en tu pantalla. Recuerda siempre notificar tu depósito. Que el Señor te bendiga. El comercio ha cesado y en las calles solas están. Los trabajos se han cerrado, la cosecha se dejó. Y en las casas las familias reconciliándose están. El planeta está listo para recibir al Rey. Ya viene el Rey, ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo dar. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro
Dios les bendiga, hermanos, tengan todos muy buenas noches, gracias por siempre estar pendiente y acompañarnos. Acabamos de salir de un hermoso fin de semana de Santa Cena que iniciamos a partir del día viernes hasta concluirse el día de ayer domingo. Gracias a Dios, creo yo que hemos pues podido cubrir, si no en su mayoría, pues gran parte de la iglesia a la cual pertenecemos, con el fin de que estemos nosotros preparándonos y estando a cuentas para la venida de nuestro Señor. También quisiera que por favor ahí en sus oraciones tenga usted unos asuntitos que creo que es importante que nosotros como ministerio también oremos. El primero es que las Filipinas recibió un super tifón recientemente. Y ahí usted puede pues, investigarlo, ¿verdad? Es un tifón que como nunca antes se había recibido, que parece fue muy devastador para el país. El motivo por el cual estamos pues, uniéndonos en oración a ellos es porque también el apóstol Fernando Campos tiene allá iglesias que él cubre y son pues, iglesias del ministerio y hermanos de nosotros, ¿verdad? De nuestro mismo ministerio al cual pertenecemos. De hecho, la pastora Betsy, que está allá, es muy amiga de Valesca. Y nosotros le hemos seguido un poquito la pista al tema de cómo Dios ha estado haciendo cosas extraordinarias en Asia por medio del ministerio y ella es parte ahí también de lo que se está trabajando. Entonces, nos conmueve mucho ver la situación allá. Parece que no van a tener luz el país hasta febrero del próximo año. En medio de estas situaciones de este año, verdad que es algo muy duro lo que les ha tocado vivir. También debemos, pensando en eso, orar por nuestros países centroamericanos. Hoy parece que entra a contacto un huracán que parece que ya llega a categoría 4. Primeramente Dios se deprima ese huracán, no usted, sino el huracán que se deprima, ¿verdad? Y no haga los estragos que están considerando que se va a hacer. Ya lo están comparando con otras tormentas de épocas pasadas. Nosotros en Centroamérica conocemos los estragos que ha hecho siempre la naturaleza. Entonces oremos por esos países, por Guatemala también, porque parece que va a ser días de mucha lluvia. Y oremos por Honduras, por Nicaragua, por El Salvador. Ahí todos tenemos amigos, hermanos del ministerio, para que el Señor los guarde. Y allá pues los hermanos en las Filipinas. También consideremos que todo eso es señales. Ahora sigue el Señor dándonos señales para que la iglesia despierte a la realidad del tiempo que nos ha tocado vivir. Otra cosa que vale la pena orar, hermano, y que estamos pidiéndole al Señor. Pidámosle al Señor por las elecciones en Estados Unidos, que son el 3, ya pasado mañana. Se decide el rumbo que va a tomar pues muchos de los países, porque acuérdense que Estados Unidos es un país que influye mucho en la política extranjera de cualquier nación. Pidámosle a Dios que nos dé un suspiro y que pronto nosotros tengamos la oportunidad de tener esa respuesta de parte de Dios, de que el bien y la sensatez prevalezcan en aquella nación, para que nos vaya mejor a nosotros, a las naciones que estamos acá. Son días, creo yo, que tiene que despertar la iglesia a la oración y debemos orar cada uno en su parte, ¿verdad? Le encargo mucho eso, no lo digo solo por mencionarlo o llenar un espacio en mi ponencia, sino porque yo creo que sí es bien importante que la iglesia ore considerando el tiempo que nos ha tocado vivir, que es un tiempo pues final, pero también bien emocionante, por así decirlo, ¿verdad? Parte de eso hemos estado hablando, hermano, hemos hablado un tiempo acerca del tema de la restauración. Nos detuvimos a hablar un poquito acerca de la restauración del tabernáculo caído de David. Pusimos una pausa ahí por el tema de Santas Cenas y algunas otras actividades de fin de semana, pero con la ayuda del Señor yo quisiera
seguir tocando este tema que para mí pues es muy importante porque habla de la restauración de nosotros, ¿verdad? Que obviamente al hablar de restauración estamos hablando de que nosotros mismos pues posiblemente hemos venido ya devastados, destruidos por el pecado, por los traumas, por las circunstancias que nos ha dado la vida, y entonces al venir a Cristo empieza un proceso de restauración para cada uno de nosotros. De hecho, el día de ayer, después de oír al apóstol, me quedé viendo Rema TV un ratito más y ponen un programa ahí que se llama Tesoros del Ministerio, que son prédicas ya un poquito viejitas, ¿verdad? del ministerio. Y mire, hermano, me trajo a mí tantos recuerdos esas prédicas, porque me recuerdo hablando con Valesca, ¿verdad? Porque Valesca también es de la misma época de allá. Nos pusimos a ver el púlpito cómo era, las ventanas que tenía el apóstol allá. Yo en esa época me quedaba dormido en las sillas, tenía 9 años. Le digo a Valesca, va a ser que ahorita el apóstol va a decir, cierro mi Biblia, dice. Así concluía sus temas, decía, cierro mi Biblia y cerraba la Biblia. Pero una Biblia de papel, no usaba computadora en ese tiempo. Para mí fue una época muy linda de recordar, porque yo me recuerdo cómo llegamos nosotros a Ebenecer en aquella época. La situación que nosotros estábamos viviendo era, no teníamos esperanza, hermano, no teníamos esperanza, estábamos muy mal, estábamos devastados, y el Señor nos fue restaurando, por medio de la palabra y algunas otras cosas que el Señor usó, personas que Dios usó en su momento, y obviamente la cobertura y la guianza del Señor por medio del apóstol Sergio fue fundamental para nosotros, fundamental en el proceso de restauración. Eso pues fue en el año 97, cuando yo llegué allá de niño a Ebenecer, y ahora estamos en el año 20 y yo miro que el Señor sigue en el proceso de restauración conmigo, lo sigue con mi esposa, con mi familia. Le doy gracias a Dios por eso, hermano, porque Dios no nos ha soltado a pesar de nuestras bajezas y debilidades. Él sigue siendo bueno con nosotros y nos sigue dando una oportunidad de nosotros ser aquel ovejita, aquel hijo de Dios perfecto, a lo que el Señor nos está llamando, a la perfección. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, y en ese proceso vamos. No ha sido fácil, pues no para nosotros, sino porque el Señor ha tenido un gran trabajo con nosotros, hermano, y nos ha ayudado hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero parte de eso es lo mismo que yo le quiero hablar, de cómo Dios funciona en la restauración con nosotros, y cómo nosotros debemos de entrar en ese proceso de restauración. Entonces, si me acompaña, quisiera volver a mencionar algunos versos base antes de avanzar con lo que tengo aquí preparado. Pero en Hechos 15:16 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Y dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Esto es importante, ¿verdad? Porque habla acerca de la búsqueda, pero habla acerca también de cómo el Señor tiene este propósito con la restauración del tabernáculo caído de David. Es con el fin de que los hombres busquen a Dios, de que podamos tener nosotros ese encuentro con el Señor, y luego dice, y los gentiles que son llamados por mi nombre. Entonces, a esto es de lo que estamos nosotros hablando, intentando extraer un poquito de información con respecto a este tema de la restauración de Dios. En Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Cuando hablamos de Filadelfia decíamos que Filadelfia es la iglesia de los arrebatados. De las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, hoy Turquía, en esas 7 iglesias de lo que hoy es Turquía, Filadelfia es la iglesia de los arrebatados. Ahora, esta iglesia tiene la característica que dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. O sea que si hablamos de restauración del tabernáculo de David y Filadelfia es la iglesia del arrebatamiento, note cómo se entrelazan ambos temas.
y el Señor como que nos diera el indicio de entender que el proceso de la restauración del tabernáculo de David también influye en el tema de la iglesia que va a ser arrebatada. Son características que la iglesia tiene que ir avanzando en el tema de esta restauración. Para entenderlo de otra manera, nosotros tenemos que ser restaurados. Y después de que seamos restaurados, si el Señor nos tiene misericordia y nosotros somos obedientes, después también nosotros convertirnos en restauradores para seguir haciendo la obra. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Si alguno es hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no le dice a todos, sino que vosotros los espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, como que el Señor primero nos restaura, luego nos pasa una faceta de restauradores para que nosotros restauremos a los demás y la obra restauradora de Dios siga avanzando. Quisiera también leerle Nehemías 2:5, parte de lo que el tema de los hermanos van a estar hablando en los discipulados en estos días, también acerca de la restauración, pero cuando hablamos de Nehemías lo tomamos también como figura del Espíritu Santo, porque la Biblia dice, bueno, el nombre de Nehemías, mejor dicho, significa consolador o que han sido consolados. Entonces, como que nos diera a entender que la obra del Espíritu Santo también influye en la restauración, porque Nehemías dice, le respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. ¿Verdad? Decíamos, aquí lo relacionamos con la alabanza. Para ir a restaurar, para ir a reedificar, para ir a entrar en el proceso de restauración. Entonces el Espíritu Santo está restaurando por medio de, obviamente el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, sino que su cuerpo son los ministros, los 5 ministerios. Los 5 ministerios entran en la función de restaurar a la iglesia. La iglesia que está bajo cobertura de los 5 ministerios, entonces es esa iglesia que está en la función de la restauración. Algo bonito que se va a tocar ahorita en los discipulados, y lo invito a que lo pueda ver, es que se van a ver por orden las puertas que se fueron restaurando. Entonces, notemos, y antes, por cierto, antes fue restaurado el altar, fue lo primero que se restauró, y después fue restaurado todo lo demás, pero yo le invito, porque estamos en ese proceso, hermano, en un proceso de restauración, casi le diría yo, ya a marchas forzadas, porque el Señor viene pronto. El tiempo, hermano, yo siento que se acabó, yo siento que ya no hay mucho. Yo, si lo sentía a principio de año, por cómo estaban las cosas, yo no he bajado la guardia en ese sentido, sino que yo veo más aún, hermano, los cumplimientos, pero no es porque yo sea un iluminado o algo así, no, es que solo hay que abrir un noticiero y darse uno cuenta que todo se está cumpliendo, hermano, todas las señales están poniéndose en su lugar, y yo creo que es bien importante, hermano, que nosotros apresuremos el paso. Hoy sí ya toca ya no ir arrastrando los pies, sino que ya toca correr en lo que nos corresponde ahora, hermano, que va a ser alcanzar este proceso de restauración en nuestra vida. Entonces, si usted me acompaña, yo quisiera ahora pues leerle acerca un poquito de la función que hizo David, restaurador. Aquí le voy a leer yo. Me gusta esta versión de 1 Crónicas 25:1 porque otras versiones lo dicen un poco distinto, y me gusta más acá en esta versión por cómo señala la Biblia, la Jerusalén y algunas otras, este punto que le quiero mencionar. Dice que David y los jefes de los ejércitos, acuérdense, estamos hablando de la restauración del tabernáculo de David. David y los jefes de los ejércitos separaron para el servicio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún. Ahora, le decía yo que me gusta esta versión porque aquí no les dice que profetizaban con instrumentos, como se traduce muchas veces en muchas Biblias, sino que aquí ellos dicen que estos caballeros, estos que eran apoyo para David en este tema de la alabanza al Señor, eran profetas. Asaf, Emán y Jedutún. No dice que profetizaban con los instrumentos, sino que dicen eran profetas. Y entonces dice, y que cantaban con cítaros, salterios, címbalos. Este es el número de las personas que se encargaban de este servicio. Pero entonces aquí vamos a ver nosotros un poquito encriptado cómo David comprendía la alabanza.
Y con esto no estoy hablando, le repito, a veces cometemos el error de suscribir la restauración del tabernáculo de David únicamente al tema de alabanza. Claro que lo incluye, y de aquí estamos tomando un verso base que usan los hermanos de la alabanza, pero no lo quiero suscribir únicamente al tema de la alabanza. Lo incluye, pero no es todo el tema. Entonces, cuando vemos nosotros la distribución de los hijos de estos profetas y cómo ellos funcionaban, no le voy a leer la cita, aunque ahí está, de 1 Crónicas 25, 2 al 4. Ahí está la base, no para que no vaya a pensar alguien que me lo estoy inventando, sino que ahí está, usted lo puede investigar. Pero describe la cantidad del número, que incluso de hecho describe los nombres, que valdría la pena hacer un estudio, creo que se ha hecho mucho de eso, de los nombres de cada uno de estos muchachos, de estos hijos de profetas que estaban pues ahí funcionando en la alabanza. Hoy yo no voy por esa línea, yo solamente quiero resaltar las cantidades. En el caso de Asaf, que lo mira usted acá, en el caso de Asaf, 4 hijos, en el caso de Jedutún, 6 hijos, y en el caso de Emán, 14 hijos. Obviamente Emán tenía mayor cantidad de hijos, ¿verdad? Ahora, el significado de los nombres de estos 3 profetas que estaban al cargo de dirigir la alabanza según el criterio de David y cómo él tenía ordenada la misma. Pues Asaf lo que significa es recolector o el que congrega. Aquí se lo puse yo. Esta en la cantidad del 100% de estos 24, porque 4 más 6 más 14 son 24, ¿verdad? Entonces el total de estos 24 hijos representaría el 17% de lo que estaba ordenado. Jedutún, que significa, ahí sí, alabanza. Jedutún significa, o el que da alabanza, pues representa el 25% de la distribución de estos hijos. Pero interesantemente, lo que más peso tiene o a lo que más se le dio distribución, por así decirlo, de responsabilidad, fue a Emán, que tuvo 14 hijos. Y decíamos que esos 14 hijos representan el 58%. Eso quiere decir que entonces, si mi matemática está buena, este 25, si sumáramos este 17 más 25, si no me recuerdo mal, no estoy mal, serían 42, ¿verdad? Serían 42. Pero fíjese que es interesante que la responsabilidad el peso mayor, por así decirlo, no quedó del lado de los que congregaban o del lado de los de la alabanza, sino que quedó del lado de la fidelidad, porque Emán lo que significa es fidelidad. Eso quiere decir que puede ser que nosotros tengamos convocatoria, por así decirlo, ¿verdad? O sea, digamos, aterrizando un poquito la idea, podríamos nosotros tener un templo que quepan 1000 personas y llenarlo, y que cada actividad de nosotros se llene, que tengamos nosotros, no es el caso de nosotros, y tampoco estoy respirando por la herida por eso, no, para nada, pero tuviéramos nosotros cantidad de 1000, 10,000, 50,000, 80,000 seguidores en Facebook, y que todos se conecten a nuestras transmisiones. Eso al final de cuentas es la congregación de lo que tenía Asaf. Esa era la virtud de Asaf, importante, valiosa, pero es lo mínimo. Y fíjese que a veces eso es lo que la gente más le pone atención. Porque de hecho yo vi ahorita un predicador como sacando el pecho por los predicadores que les ha tocado, entre ellos yo, pues, ¿verdad? Predicar en este tiempo de pandemia, como diciendo, miren, no se desanimen, si solamente 10 personas están viendo su transmisión, síganlo haciendo, porque ahí Dios va a hablarle, aunque sea a una persona de esas 10, está el mensaje, y está como intentando ahí sanar un poco el corazón, pues, de alguien o de alguno, ¿verdad? Que sí les preocupa esos números, y que entonces ven en base a esos números lo que en mercadotecnia se conoce como rating, ¿verdad? Y eso regularmente es lo que la gente más observa.
Si una congregación es grande y está abarrotada, entonces la gente dice, ahí hay avivamiento. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente ahí, un montón de gente metida en la iglesia. Ese predicador es bueno. ¿Por qué? Porque un montón de gente lo escucha. Un montón de gente ve sus predicaciones. Ese grupo de alabanza es de Dios. ¿Por qué? Porque llenan los estadios. Pero yo le tengo que decir con todo respeto al que piense así, que eso para Dios y la restauración del tabernáculo de David solamente representa el 17%. Eso quiere decir que el 83% adicional no está ahí. No está ahí en el Señor, no representa lo demás. Entonces podríamos escalar a algo mayor y entonces decir, bueno, entonces, pero la alabanza es donde la gente esté brincando y saltando. Sí, pero también eso solamente representa el 25%. Por eso yo le decía la suma de ambos, porque yo digo, ni sumando los dos, a Asaf y a Jedutún, hacemos lo que representaba Emán para Dios y la restauración. No estoy para nada menospreciando a Asaf y Jedutún, obviamente, yo no los mencionaría. Eso, claro que tienen en sí tienen una función importante, ¿verdad? Una de las razones por la cual nosotros tenemos alabanzas que debe funcionar Asaf, que invita a la gente a regresar, los congrega, como que volviera su corazón a Dios la gente cuando escucha alabanzas, los hace regresar, ¿verdad? Entonces ambos son importantísimos. Yo no los estoy menospreciando, yo solamente quiero poner un equilibrio porque a veces los cristianos se van por los números y entonces ellos dicen, bueno, es que tiene un montón de seguidores, entonces ha de ser de Dios. Mire, si a eso vamos, en realidad el Vaticano tiene más seguidores que todas las iglesias cristianas y no por eso están de Dios. Y la religión de mayor crecimiento a nivel mundial es la religión musulmana y no por eso significa que están en elevamiento o que Dios esté con ellos o apruebe todas las barbaridades que ellos hacen. No es por los números donde nosotros debemos ver si la cosa está funcionando o no. Y cuando me refiero a esto, yo no estoy poniéndome como juez a juzgar a una X o Y iglesia cristiana. Para nada, no es ese mi papel ni mi labor aquí esta noche. Yo lo que estoy considerando es a nosotros mismos, escudriñándonos a nosotros mismos en base a esto. Porque lo que sí da peso en el tema de la restauración, del ángulo donde lo estamos analizando, es Emán. Y Emán lo que significa es, entre otras cosas, fiel. Entonces, si vamos a hablar de la restauración del tabernáculo de David, yo creo que lo que más peso da de qué hablar para poder después incluir a Asaf y a Jedutún en el tema, es Emán. Sin Emán no vamos a pasar la zona mínima para poder ganar la clase de la restauración, porque es la base. Es que mire la cantidad del pastel que usted mira ahí en amarillo, ese es casi todo el pastel, hermano. ¿Verdad? Mire, poniéndolo en otro ejemplo, Emán es como el plato fuerte de la comida y los otros dos tal vez serán el postre y la bebida. Pero cuando usted lo invitan a comer, no, usted espera una comida que lo llene. Así decía mi hermano, estamos recordándole él recientemente porque cuando nos sentábamos desde chiquitos a comer, él le decía al pastor, ¿y quién va a cocinar? Y yo decía, ¿verdad? Bueno, a mí haceme algo que me llene, decía. No decía él, a mí dame algo que sea rico o que me guste. No, a mí dame algo que me llene, ¿verdad? Entonces lo que llena es Emán y lo demás son los añadidos. Entonces usted cuando le invitan a comer a una casa, usted no espera que le den una tartaleta y para afuera. Usted habla de almuerzo, usted esperaba por lo menos su bistec, su carnita asada, ¿verdad? Uno de sus frijolitos, su elotito, su muñeco de tortillas. Algunos hermanos no comen muñecos, sino que comen cobra de tortillas, ¿sí? ¿Va? Entonces, así va, pero usted lo que busca es algo, lo que da sustento. Bueno, lo que sustenta, para que empecemos a hablar de esto, es la fidelidad. Dios mío, hermano, eso es bien difícil, porque mire, se dice fácil el tema de fidelidad, pero es bien difícil. No solo abordarlo, sino que también ponerlo en práctica. Claro, yo sé que obviamente si yo le preguntara a usted, hermano, si usted es fiel, todo el mundo me va a decir que es fiel, ¿verdad?
Y más un cónyuge si está a la par de su pareja, obviamente que va a decir que sí. Pero yo miro algunos ejemplos en la Biblia de fidelidad que me ponen a temblar. Les soy muy franco, me ponen a temblar al considerar las circunstancias en las cuales ellos fueron fieles. Porque yo creo que si alguien es fiel y si nosotros debemos de ser fieles, pues esa fidelidad va a tener que ser puesta a prueba. Definitivamente, hermano. Definitivamente nuestra fidelidad va a ser probada. Si nosotros queremos ser parte de la restauración del tabernáculo de David y que nosotros mismos hayas esa restauración, creo con todo mi corazón que el Señor va a probar esa fidelidad, poniéndonos circunstancias adversas donde nosotros la salida fácil sea ser infiel a alguien, a algo o a nuestro mismo Señor. Con todo temor y temblor yo creo que eso va a ser puesto a prueba. Y entonces, pero yo miro que esto es básico, hermano. Si está saliendo ahí la imagen en la pantalla, mire la cantidad de ese pastel, hermano. Eso es que sin esto nos echamos la clase de la restauración. Por más que tengamos a Safi y Jedutún, si no tenemos a Emán, creo que perdemos la clase. Entonces es bien importante, por eso yo quise hablarle de la fidelidad, porque lo demás lo podemos abordar pero lo que va a dar un sustento, creo yo, que es que nosotros seamos fieles a Dios. Bueno, entonces miremos algunas cosas. ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, en mi opinión es importantísimo y espero que para usted también sea importante. ¿Y por qué yo le digo que es fácil tal vez mencionar la fidelidad, pero yo miro ejemplos de fieles en la Biblia que a mí me ponen a temblar, porque me comparo yo con ellos, y entonces yo digo, yo no sé si yo hubiera reaccionado con la misma calibre de calidad, de fidelidad que ellos reaccionaron en un momento adverso. Entonces mire lo que dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, mire, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, ese es nuestro Señor Jesucristo, y con justicia juzga y pelea. Pero fíjese que el nombre del Señor, es que esto es importantísimo, hermano. El nombre del Señor es fiel y verdadero, pero yo estoy remarcando hoy el tema de la fidelidad. Es fiel. Wow, o sea que el que sea fiel tiene una de las características insignes del Señor. Fíjese que uno nota en el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra la fidelidad al que Él lo había enviado, porque Él decía, yo no vengo a enseñar de mi propia cosecha, perdón que lo digo con mis propias palabras, sino que lo que recibí de mi Padre, la enseñanza, lo vengo a dar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo en nombre del Padre. O sea, hermano, Él mostró fidelidad hasta la cruz, hasta la muerte. Él mostró fidelidad incluso en contra de su propia voluntad, porque él, hermano, va al Getsemaní a decirle al Padre, él le va a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Usted sabe que hubo una respuesta de silencio, que esa es la que a veces no interpretan algunos, ¿verdad? Cuando no le contestan a uno, también le están contestando. Y se queda en silencio el padre, y entonces el hijo entiende que él tiene que cumplir con la comisión que el padre le dio, y entonces llega a ser fiel hasta la muerte. Pero o sea, yo quiero que usted razone esto, hermano, porque se dice fácil, pero la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo llegó hasta la cruz y no falló su fidelidad. Por eso Él recibe el nombre de fiel y verdadero. Y ahora entonces yo vengo, hermano, le estoy poniendo, por eso les digo que yo miro los ejemplos en la Biblia y me pongo a temblar, porque aquí me tengo que estar comparando con el Señor, y obviamente, hermano, el Señor me deja, ni siquiera competimos en la misma competencia. O sea, obviamente, hermano, el Señor lo pasa haciendo pedazos a uno. Entonces, que el Señor ahora nos llame a nosotros a alcanzar la estatura de fidelidad, creo que es bien complicado, hermano. Necesitamos la ayuda del Señor, y como le digo, esto va a ser probado. Nosotros vamos a ser probados en nuestra fidelidad en circunstancias adversas. Entonces, aquí, la verdad, yo le puse el máximo ejemplo, porque no hay nadie más grande que el Señor. Aquí le puse el máximo ejemplo.
Entonces, aquí yo creo que con esto nosotros, para que nosotros todos perdamos nuestro criterio de decir, no, yo sí siento que soy fiel, así, bien fiel. Si se los comparamos con la trayectoria del Señor, creo que todos nosotros nos sentimos menos que una cucaracha para decir somos fieles. Con eso quería empezar para hacernos pedazos a todos. Entonces mejor bajemos un poquito la talla y miremos algunos otros personajes que mostraron mucha fidelidad. Y tal vez también de ellos podemos aprender y con la ayuda del Señor alcanzamos la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera, hermano, creo que es bien importante esto. El Señor es fiel. Entonces nosotros deberíamos de ser fieles en todo y a pesar de todo. Impresionante. Bueno, impresionante porque yo ya sé a dónde voy. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:2. Pablo hablándole a su discípulo Timoteo y le dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. Eso encarga a hombres que sean pues aptos para enseñar, ¿verdad? Que sean idóneos para enseñar, pero no antepone el ser idóneo para la enseñanza o la predicación de la palabra sin que antes sean fieles. Como diciendo, si no son fieles, aunque sean idóneos, porque no son fieles. Note que esta comisión, digamos, el criterio del Señor es, bueno, si son fieles, pues luego vendrá la aptitud, pero la característica que marcó acá fue la fidelidad de estos hombres. Obviamente, hermano, aquí tiene que haber una fidelidad al que les envía. Les decía yo ejemplo, el Señor Jesucristo siendo fiel al Padre que lo envió, pero también fiel a lo que le ha sido enseñado. También el Señor Jesucristo lo mismo lo dijo, que Él no venía a enseñar nada de sí mismo, sino lo que vio del Padre, eso era lo que Él enseñaba. Entonces aquí habla una característica, hermano, mire, porque todo el mundo quiere ser predicador y qué bueno que todo el mundo quiera ser predicador y qué bueno los que tienen el espacio para poder hacerlo. Pero a veces tenemos los predicadores ese mal, que nos enfocamos mucho en nuestra idoneidad. ¿Qué tan buenos somos para predicar o usar el instrumento o el don que Dios nos ha dado? ¿Y qué tanto luce el don? A veces cometemos ese error de ver cómo nos fue en el uso del ejercicio del don, que obviamente tiene que estar, y de hecho aquí lo incluye. Aquí dice que el don va acompañado, pero no se antepone a la fidelidad. Entonces, a veces nosotros, hermano, rompemos un principio acá, porque si nosotros no empezamos por el principio, vamos a estar cometiendo errores constantemente. La Biblia dice, buscad primeramente, primariamente, el reino, ahí es un orden, principio, primariamente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Orden, es un tema de orden. Primario, el reino, y lo demás, añadiduras. Si nosotros nos vamos por las añadiduras, eso lo hemos enseñado un montón de veces de mil formas. Vamos primero por las añadiduras, no vamos a encontrar lo primero, y lo primero era el reino. Aquí lo primero es la fidelidad, es un orden, y después viene la idoneidad. A veces nos vamos por la añadidura y decimos, si tengo el talento, tiene el don, pero si no tiene la fidelidad, se descarta. Porque el punto es acá, hermano, lo que yo le decía, Asaf, Emán y Jedutum, pero lo que pesa es la fidelidad. Dios toma muy en cuenta la fidelidad, hermano. Yo con esto que le estoy intentando plantear es que le estoy diciendo que el Señor va a probarnos a nosotros en nuestra fidelidad, en cosas que puedan ser difíciles a veces, hermano, incluso de a nosotros asimilar, pero que están probando nuestra fidelidad, a ver qué tan Absalones somos, ¿verdad? A ver qué tan Judas somos, a ver qué, y en la oportunidad de nosotros querer sobresalir y tener un apego al crecimiento personal por encima del plan de Dios. Creo que eso es lo que se convierte en una persona peligrosa. Mire que la
La caída de Satanás, hermano, lo que traía era eso, era una falta de fidelidad a Dios mismo. Y entonces, en una ambición personal, hermano, él solamente pensó en escalar al trono de Dios. En una ambición personal, rompió su fidelidad. Entonces, yo creo que una de las cosas, hermano, que nosotros deberíamos de eliminar, pero por eso le digo que es fácil hablarlo, pero aquí viene lo difícil. Es la ambición personal de uno querer figurar. Porque si uno quiere lucir, que es la idoneidad en este verso que estamos leyendo, si uno quiere lucir, uno quiere ser reconocido por el talento o el don o lo que uno tiene, va a ponerle mucha atención a eso que sí vale. Y sí es importante, aún el reconocimiento es importante. Dios puso ese chip en nosotros para nosotros ser reconocidos. Por eso la Biblia dice que hay que dar honra, que honra lo merece. O sea, la gente sí merece, sí amerita reconocimiento. Eso tampoco lo estoy descartando. Yo no me estoy yendo a los extremos del mensaje. Yo lo que estoy intentando es poner un poco de equilibrio en nuestro pensamiento. Pero eso es lo secundario. Lo primario aquí, hermano, es la fidelidad en nosotros. Entonces, a veces, hermano, por poner tanta atención en lo secundario, perdemos el orden. Y creo que ahí es donde nosotros podemos cometer un error. Entonces, en el caso de Absalón, yo tengo ahí algunas cosas que quisiera leer de esa situación, pero en el caso de Absalón tenía idoneidad. Tenía idoneidad Absalón. Absalón tenía la apariencia, robando el corazón del pueblo, pero al final de cuentas también tenía esa capacidad de congregar que tenía Asaf también, pero no tenía fidelidad. Entonces, como no tuvo fidelidad, murió ahorcado. Yo veo, hermano, de hecho en la Biblia una característica bien específica. Si quiere, me acompaña acá. Mire, yo estaba ahorita, antes de meterme aquí al tema, estaba en mi mente intentando recordar quienes murieron ahorcados. Y mire qué características de repente podemos encontrar juntos. Mire, Absalón, ya le decía yo, Absalón murió ahorcado. ¿Y qué fue Absalón? Un traidor. Fue un traidor hacia su padre, una traición a su padre. Persiguió. Aitofel traicionó a David, siendo el profeta. Dice la Biblia que David pensaba o creía, tenía esa convicción, esa fe, de que la boca de Aitofel era como la boca de Dios. Era un profeta de alguna manera con esa calidad de certeza de parte de Dios. Y sin embargo, Aitofel aconsejó mal a Absalón en la división y en la rebelión de Absalón. Él lo aconsejó mal, y entonces se recordará que le dio un consejo a Absalón de ir a atacar directamente a David, y Absalón no tomó el consejo. Entonces Aitofel toma, hermano, y se va y se ahorca por no seguir. Pero Aitofel era un traidor. Entonces aquí ya tenemos dos personajes que salen ahorcados y que están traidores. Judas murió ahorcado. Y Judas, hermano, Judas es la insignia de la traición. O sea, la traición es lo contrario a la fidelidad. Y mira el resultado de la gente, hermano, que regularmente tiene otros dones, pero no tiene fidelidad. Eso es lo que para mí me resalta del tema que hoy estamos platicando. Absalón los tenía. Tenía la apariencia, tenía el pueblo, tenía el poder, tenía el liderazgo, pero no tenía fidelidad, muere ahorcado. Aitofel, profeta de características impresionantes, hermano. Ya le decía yo que David lo consideraba como la boca de Dios, muere ahorcado porque no fue fiel a David. Judas no fue fiel al Señor Jesús, lo termina entregando, pero era apóstol. Entonces, tenía algo positivo Judas, sí lo tenía, pero le faltaba fidelidad, muere mal. Los dos eunucos, bueno, los eunucos nosotros los podemos tomar como figura de aquella persona que incluso pues se abstiene, ¿verdad?, de lo que usted ya sabe, y entonces, pero conspiraron en contra del rey. Mardoqueo los señala y lo mueren ahorcados. Amán conspiró en contra del rey, hermano, y Amán, por el cargo que desempeñaba, se notaba que era un excelente administrador, segundo a la mano del rey, hermano. Tenía lo suyo, pero no tenía fidelidad. Bueno, y el jefe de los panaderos, que también lo mandan a ahorcar, hermano. Entonces yo miro aquí ya como un parámetro
de personajes que digo, estos cuates mueren ahorcados, terminan mal porque este no es un tipo, no es un tipo de muerte que traiga honra, sino que esto era un tipo de muerte, una muerte horrible, morir ahorcados, morir asfixiado, es un tipo de muerte horrible, no traía ninguna honra. Estos hombres terminaron mal, pero ninguno de ellos fue fiel al puesto que ellos tenían. De hecho, pues incluso el panadero pues se olvidó de José, ¿verdad? Entonces, hermano, yo veo que nosotros podemos ser muy buenos en lo que Dios nos ha dado. Pero si le ponemos más atención a eso, que a lo que el Señor llama fidelidad, porque hasta este punto yo no le he hablado de lo que es fidelidad según la Biblia. Si le ponemos más atención a lo secundario, al don, al llamado, al puesto que tenemos, al título que nos han puesto en la iglesia, y le prestamos más atención a eso que a la fidelidad que Dios quiere que mostremos, y creo que nos vamos a meter en un problema el día de hoy o mañana. Y vamos a tropezar y seguramente no vamos a ir bien, porque es ir contrario a la restauración del tabernáculo de David, de lo que el Señor estaba haciendo. Mire, hermano, perdón, yo sé que usted ya lo vio, pero de repente se me conectó ahorita alguien de último y no lo vio. Pero mire, ¿de dónde estoy tomando yo esto? De acá, de que Emán, hermano, representa el 58% de la restauración del tabernáculo de David, en contra del 17 y 25% que se miran en Asaf y Jedutún. Entonces, qué bueno que tengamos liderazgo para congregar. Excelente, no lo estoy rechazando. Yo quisiera tener más Asaf en mí, le soy franco. Qué bueno que tengamos nosotros la capacidad de alabar al Señor, yo quisiera ser más Jedutún en mí. Pero hermano, si yo me convierto en un Emán, pues lastimosamente, aunque tenga las otras dos, voy a fracasar. Entonces, pues aquí viene la pregunta del millón. Entonces, ¿qué es fidelidad? ¿Cuáles son las muestras de fidelidad? ¿Y por qué el Señor le llaman fiel y verdadero? Yo le decía, uno toma la trayectoria del Señor Jesucristo y obviamente, hermano, se nota una fidelidad al Padre impresionante, pero hay fidelidad, hermano, que nosotros debemos de considerar. Mire, tenemos que ser fiel, obviamente, a Dios. Porque, hermano, si no somos fieles a Dios, entonces de balde está todo lo demás que le pueda decir, ¿verdad? Obviamente a Dios, tanto en lo público como en lo íntimo, tenemos que guardar fidelidad. Tenemos que ser fieles a nuestras coberturas, a nuestros padres. Tenemos que ser fieles al lugar donde incluso nosotros nos desempeñamos, trabajamos, servimos. Tenemos que ser fieles al llamado que Dios nos ha dado. Tenemos que ser fieles a nuestro servicio. Tenemos que ser fieles a nuestra esposa. Tenemos que ser fieles a nuestros hijos. Los hijos tienen que ser fieles a sus padres. Pero fíjese, hermano, que nosotros, una de las cosas que a veces más menospreciamos, pero es tan básico y tan importante, es la fidelidad. Yo lo miro incluso en el patriotismo. Si quiere voy a un tema muy básico, pero hasta en el patriotismo que la gente le tiene al país. Porque, hermano, como que si emana o surge algo del país, hermano, entonces inmediatamente es malo, no sirve, hay que menoscabarlo, hay que traerlo para abajo, porque no hay fidelidad, ni incluso a la tierra a la cual nosotros pertenecemos. O sea, sí, en algo bien básico, hermano. Entonces la gente a veces no ama a su país en cosas básicas, hermano. Porque luego para el 15 de septiembre hay un montón de gente que saca el pecho y pone un par de banderitas, pero nunca pagan un impuesto. No facturan nada de sus servicios, ni de lo que venden. Entonces, tampoco son fieles a su país. No, hermanos, que mire que los impuestos todos se los roban. Pero uno también tiene, pero no fue eso lo que dijo el Señor, pues. Es que es de cristianos, ¿verdad? Porque el Señor, unas cosas que dijo, a César lo de César y a Dios lo de Dios, diciendo, Señor, ustedes cumplan con los impuestos, a pesar de que el Señor estaba pagando un impuesto que no le aplicaba a su vida. Y él fue y sobrepagó un impuesto, hermano. Entonces yo digo, Dios mío, entonces en eso tan básico, porque todavía no estamos hablando de cosas ni siquiera tal vez espirituales, sino en lo básico. ¿Cuánto más, hermano, un hombre serle fiel a su pareja
con lo que mira, con lo que escucha, cuando está en la calle, cuando está en el celular, la esposa la misma situación. ¿Cuánto más un hijo, hermano, ser fiel a sus papás, que aunque conozca sus debilidades y sus bajezas, los cubre, no los encubre, sino que los cubre por amor, hermano, no desnudando la situación de su casa, que pueda estar en problemas frente a todo el mundo? Hicimos de eso, claro, obviamente, una administración donde una persona tenga que ir a contar que la cosa en su casa no está bien, pero yo estoy poniendo el ejemplo porque hay hijos, hermano, que van y ponen en la plaza a sus papás y no los cubren, les hablan mal, siendo infieles a sus padres. Son cosas, hermano, mire, si quiere, muy básicas, pero que por eso podemos nosotros perder el examen. ¿Cuánto más, hermano, también no uno ser fiel? Pues obviamente a sus padres espirituales, a sus pastores, a la iglesia a la cual participa y dice que es parte, ¿verdad? Porque algunos asisten pero no son parte y están en su derecho. Aquí no queremos gente que no sé si que amor a la fuerza no es amor, ¿verdad? Pero luego hay gente que dice que es parte, pero cuando van a comer, hermanos, se sientan solo para hablar mal del pastor, solo para hablar mal del hermano, solo para hablar mal de lo que la iglesia hace mal. ¿Por qué no existe una fidelidad? Eso es básico, hermano. La fidelidad es algo básico y habla del corazón de uno. Ya les repito, aunque uno tenga los dones, el llamado, el puesto y lo que quiera, si uno no es fiel, hermano, va a terminar mal. Yo no lo estoy maldiciendo. Yo lo que le estoy poniendo son ejemplos según la Biblia de la gente que fue, hermano, no fue fiel. Entonces se encaminó a un camino de traición. Bueno, entonces mire, en esa rebelión de Absalón, porque como estamos hablando de David, ¿verdad? Y unas cosas que se mira, hermano, tan claramente en David, pues es que David tenía un corazón sumamente fiel, hermano, extremadamente fiel. Pero yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ver. La Biblia dice, ¿cómo va a ser probada nuestra fidelidad? Según la Biblia, ¿verdad? Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, esa es la prueba de la fidelidad. ¿Cómo va a ser probada tu fidelidad? A ver, tú que dices que eres fiel, yo no soy quien para ponerlo en tela de juicio. Tú consideras, si dices que eres fiel, enhorabuena, entonces este tema no es para ti. Pero los demás que necesitamos crecer en fidelidad, bueno, sometámonos a la prueba. Y la prueba es, el que es fiel, ¿en dónde? En lo poco, lo es también en lo mucho. La prueba de la fidelidad. Entonces, hermano, es que Dios va a probar. Por eso le decía, yo mucho me temo que Dios nos va a probar a todos en esto. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Dios nos va a dar cosas que a nuestra opinión, a nuestra forma de ver la vida, son menospreciables, porque por eso son pocas. Tal vez a tu manera de pensar, la persona que te cubre es muy poco. De hecho, yo conozco un caso aquí en la iglesia que pasó, que vino una persona que decía que él tenía, pues, lo que estamos hablando, muchos dones y muchos llamados de Dios y muchas promesas, y tenía su trayectoria como cristiano. Vino, se añadió a la iglesia, pero le pusieron un anciano a cubrir el área donde esa persona iba a funcionar. Entonces devolvió el puesto y el privilegio y le dio las gracias al pastor y le dijo, pastor, me voy porque la persona que usted me puso a supervisarme a mí es menor que yo, entonces él no me puede supervisar, le agradezco. Se fue y se fue. De ahí no sé cómo le ha ido, yo no lo he vuelto a escuchar, pero ¿sabe qué era lo que le estaba pasando ahí? Lo estaban probando en lo poco. Así a mí me pasó también en esta iglesia, Dios mío. Una persona que yo sentía que también, de las áreas que me tocaba administrar, una persona que yo también sentía que venía así con muchos, entonces le pasé la prueba, que el Señor me perdone, le pasé la prueba. Entonces agarré a alguien que estaba debajo de su autoridad en ese momento y lo puse encima.
Fíjese que yo no crea que yo lo estaba pensando según Lucas 16:10, entonces vamos a probar a esta persona. No, yo no estaba pensando en eso, sino que yo tuve un sentir y le dije, a esta personita la voy a poner, antes te coordinaba a ti, ahora tú lo vas a coordinar. Solo les di la vuelta. Hermano, me hubiera querido matar, se fue de la iglesia. Pero era su prueba para ver si aguantaba lo poco. Que el Señor nos ayude, hermano, porque cuando nosotros tenemos un corazón que menosprecia las cosas o a la gente o lo que Dios nos está dando, lastimosamente no vamos a pasar bien la prueba, hombre. Ahí eso denota que no somos aptos para lo mucho. Hermano, mire, si hasta es sabido que hay gente, hermano, que solamente le suben el sueldo, solamente lo ponen de gerente, solamente, hermano, ni siquiera es gerente intercontinental, no, hermano, es gerente de trapeadores y de escobas. Pero ya, hermano, entonces ya infla, ya se enfatúa. Entonces, porque no pueden ser fieles en lo mucho, porque no demostraron fidelidad en lo poco. Si tú quieres lo mucho, hermano, según la Biblia, y que anhelar lo mucho no es malo. Yo quiero mucho de Dios, lo mejor de Dios, y si este reino no, este pacto no es para que nos quedemos con las migajas, hermano, si nosotros somos hijos de Dios. Pero para que llegue eso, yo entiendo que primero, hermano, el Señor nos va a pasar un filtro de fidelidad que se llama lo poco, lo que nadie quiere. Y ahí nos van a probar para ver si... entonces, los Absalones, los Judas, los panaderos, de todos esos que les mencioné, nunca pasan la prueba de lo poco, hermano, y se terminan ahorcando. Pero usted no es ninguno de esos, ni yo tampoco. Dígame al Señor, Padre, yo no quiero ser ni Judas, ni Absalón, ni Aitofel, ni el panadero, ni los 12 eunucos, ni Amán, ni todo eso, que muera en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Y que cuando tú me des a mí lo poco, yo entienda que esa es una prueba. Y diga, aquí me están probando para ver si aguanto con lo mucho. Entonces ahí es donde uno tiene que ser fiel. Y una de las cosas que más linda, hermano, yo le he aprendido también al pastor y profeta de esta casa, es que cuando él le dieron esta obra aquí en la iglesia, porque mira, ahora obviamente todo el mundo quiere venir, ¿verdad? Y está bueno, lo recibimos también. Pero del momento, hermano, que le tocó a él recibir esta obra, la gente menospreciaba aquí, hermano. Menospreciaba el lugar. Yo me recuerdo un comentario que hizo una vez una persona X diciendo que el corazón de la gente de este lugar era tan duro como las piedras de la calle. Hizo un comentario en un púlpito, menospreciando al pueblo. Entonces la gente no quería, y él, hermano, a pesar de que este trabajo lo hizo con amor, es admirable, hermano, y ese cimiento de fidelidad dio resultado a lo que ahora usted conoce y mira. Entonces yo ahora cuando lo miro ahí, hermano, reconocido como profeta, lo que Dios le da, hermano, es un siervo de Dios, pues que Dios lo honra mucho. Mire, lo invita al apóstol a los foros, pues compañía del apóstol en viajes cuando se daba la oportunidad. Yo digo, eso es la cosecha de lo poco que este hombre trabajó con amor. Y eso deberíamos de aprenderlo nosotros que vamos atrás. Deberíamos de aprenderlo y decir, cuando alguien aprecia lo poco, cómo Dios lo honra después. Si eso no es casualidad que la gente dice, es que siervo, cómo Dios lo usa. Hermano, ese hombre seguramente sembró con lágrimas y tal vez hasta sangre, hermano, sudó con tal, hermano, de hacer con amor lo que nadie conoció. Y ahora la cosecha, todo el mundo la admira, la juzga, para bien o para mal, pero se juzga. Pero y la siembra. Son cosas que nosotros tenemos que aprender, hermano, porque somos de esta casa. Entonces la siembra, dice, porque regularmente, hermano, cuando alguien Dios lo pone en honra, casi siempre es para que le tiren piedras, ¿verdad? Pero nadie mira la siembra que hubo atrás. Bueno, yo sí la viví porque ahí yo estaba metido en esa casa. Yo sí la viví, yo le podría contar, hermano,
Se venían sin gasolina, desconectados ahí en el Bárcenas, hermano, a venir a servir al Señor, sin frenos de veces los carros, hermano, eso es un peligro. La verdad creo que lo pienso que hay irresponsabilidad, ¿verdad? Pero era el amor que ellos tenían, hermano, por servir al Señor. O sea, son cosas, el tiempo que nosotros pasamos, hermano, sin probar carne en la casa, hermano, todo era envuelto en huevo, envuelto en huevo, envuelto en huevo. Pues no teníamos nosotros para amenazas de sacarnos de la casa, nosotros, un montón de cosas. No le estoy diciendo eso para enfatuarnos, que Dios nos guarde eso. Lo que estoy diciendo es, hubo una siembra de fidelidad y ahora se mira una cosecha. Entonces, es eso lo que dice acá. El que es fiel en lo muy poco, Dios lo va a poner sobre mucho, y el que es injusto en lo muy poco también será injusto en lo mucho. Por tanto, dice, si no habéis sido infiel en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las riquezas verdaderas? ¿Quién? Porque Dios a veces nos prueba con cosas materiales para ver si soportamos las cosas espirituales. Y hay gente, hermano, que ni en eso es fiel. Por eso le decía yo, el pago de impuestos habla mucho de quién somos nosotros. Porque aquí es lo que está diciendo, las riquezas verdaderas son las de Dios, y las injustas, si quieres, son las de la tierra. Vaya, ¿y cuántos cristianos pagarán impuestos? No, es más, la mayoría, mira cómo se hacen los locos. Bueno, entonces ahí lo están probando. Con algo físico lo están probando para ver si aguanta las cosas espirituales. Son cosas mínimas, hermano. Y ahí es donde la gente más alega. ¿Verdad? Eso es lo que la gente más se queja. ¿Verdad? Y ahí Dios está probando. Hermano, a mí el tiempo lastimosamente se me acabó. Y yo no le pude entrar al tema como hubiera querido, pero tal vez Dios nos concede vida y oportunidad para hacerlo después. Pero mire, con esto me quisiera quedar, por lo menos en esta parte introductoria del tema, que me quedé muy a medias. No me hubiera gustado hacerlo así, pero también tengo que ser respetuoso de su tiempo. Decirle, hermano, que tal vez tú estás alegándole a Dios por algo que tú consideras muy poco. Ese celular que me dieron ni conecta la señal. La prueba de lo poco, ¿verdad? Ese asiento que me dieron hasta atrás me puso la hermana esa, seguramente porque no me quiere. Te están probando en lo poco. Yo quería ir al culto de la mañana y me pusieron el del viernes. Vaya, para mí ningún culto es más grande que otro, pero si para ti uno es más grande que otro, entonces te están probando en lo poco. Es que mira lo que me pusieron a hacer, a cuidar los baños. Vaya, te están probando en lo poco, hermano. Y esa es tu respuesta, esa es tu reacción ante lo que tú consideras poco, que para mí en temas de servicio y búsqueda del Señor, en realidad, con todo respeto, no creo que ninguno de nosotros hayamos merecido nada, ni siquiera limpiar los baños. Ni a eso creo que hacíamos mérito, hermano. Y sin embargo, venos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Dios está probando nuestra fidelidad para ver qué tal bien vamos en la restauración del tabernáculo. Mire, ya se me acabó el tiempo, ya me están haciendo ojitos, pero mire, solo para que no lo pierda ahí de vista. Luego seguimos platicando de esto. Pero voy a hacerle close-up acá, mire. Bye. Ya hoy espero haberle traído un poquito más de luz de lo que es el tema de ahí de la restauración. ¿Cómo va con esto? Mire, con esto, que es la fidelidad. ¿Cómo va con esto? Porque sin esto nos perdemos al examen. No, hermano, pero viera cómo yo tengo jale, hermano. No, viera, hermano, cómo yo tengo dones, hermano. Sí, pero sin lo otro no ganas, y yo tampoco. Por eso es fidelidad lo que está probándonos el Señor. Que el Señor nos ayude. Más adelante seguimos hablando de eso, si el Señor nos permite. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor, cuando somos probados. Ayúdanos, Señor, no ser fieles solamente de diente a labio, sino que con nuestras acciones, con nuestro agradecimiento, con nuestra actitud, Señor, agradecerte, Señor. Que haya gozo en nosotros, Señor, cuando tú nos permites hacer las cosas, parezcan grandes o pequeñas, Señor, todos nosotros hacerlo con un gran agradecimiento, Señor. Por favor, te lo suplicamos. No nos permitas tener el ojo malo para menospreciar, Señor, lo que tú nos estás dando. Déjanos con un ojo bueno, Señor, tener ese ojo crítico de ver las cosas, pero con alegría, con gozo.
en el nombre de Jesús, para que todo nuestro ser, Señor, esté lleno de luz, en el nombre de Jesús. Hermano, que el Señor te bendiga, con la ayuda del Señor, nos miramos pronto. Bendiciones. El comercio ha cesado y en las calles solas están. Los trabajos se han cerrado, la cosecha se dejó. Y en las casas las familias reconciliándose están. El planeta está listo para recibir al Rey. Ya viene el Rey, ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo dar. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a Dios, Él viene por mí. Porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré,
porque ha conocido mi nombre. Salmos 91:14. Te invitamos a estar conectados con la iglesia. ¿Cómo? Hemos creado chats por región en donde puedes recibir toda la información de la iglesia, como anuncios, días de servicio virtual, seguimiento, dudas, problemas y demás. Si deseas ser incluido en el chat, escribe al número 4028-7989. Recuerda que contamos con boletines de la iglesia, que será un gusto hacerlos llegar para que cuentes con ellos. Hasta la próxima transmisión y que Dios te bendiga.